Shalom, bendiciones, Yahweh te bendiga. Estamos conectados desde México. Damos gracias al Padre por este tiempo. Y vamos a compartir una palabra de parte de Yahweh, una palabra de bendición en este día tan especial que el Padre me da, un año más de vida. Agradecer a todos los hermanos que me han mandado mensaje. El Padre es bueno y realmente servirle a Él es un privilegio. Así que damos gracias a Yahweh, bienvenidos a todos y vamos a comenzar orando al Padre, agradeciendo a Él por el ministerio, por todo lo que nos da, Él es bueno, y por el mensaje de hoy que va a ser de gran bendición para muchas personas. Gracias, Padre, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Yahweh, por ser tan bueno con el ministerio de Hacienda Antigua, por poder estar conmigo y poder levantar este ministerio y estar con todos los hermanos que son parte del ministerio. Yo te pido, Padre, que este mensaje pueda ser de bendición para muchas personas, que muchas personas sean ministradas en sus vidas, en sus corazones, que ellos puedan recibir esta palabra, ya que es un mensaje especial que tú vas a dar hoy a tu pueblo. Te damos gracias, Padre, por estar siempre con nosotros, por ser nuestro Padre, ser hijos tuyos y poder caminar en la senda antigua, caminar en la verdad. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Amén, amados. Entonces vamos a iniciar con el mensaje de hoy. El mensaje de hoy se llama El ungido de Yahweh. Así se llama el mensaje de hoy, un mensaje especial. Yahweh me había dado otro mensaje para dar hoy, que lo voy a dar la próxima semana, que es corazón de piedra, pero hoy el Padre quiere que dé este mensaje porque es un mensaje para sus hijos, es un mensaje para aquellos que son ungidos de Yahweh, y es un mensaje que Él me lo dio ya hace un tiempo atrás, donde Él me habló claramente y donde Él derramó su amor y misericordia para conmigo y me habló muy fuerte en este mensaje. Yo sé que va a hablarles también muy fuerte a muchos hijos, a muchos de ustedes, y creo que va a ser de gran bendición. Cuando hablo del ungido de Yahweh, cuando esté ministrando, cuando esté compartiendo la palabra, se va a referir tanto hombre como mujer. No es solamente hombre cuando hablo del ungido de Yahweh, sino que también se refiere a la mujer. Entonces, espero que Yahweh pueda hablarte a través de su espíritu, a través de su palabra, acerca de este mensaje. El ungido de Yahweh es aquel que es escogido de Yahweh, es aquel que ha sido predestinado antes de estar en el vientre de su madre. El ungido de Yahweh es aquel que ha sido elegido por el Padre, por el Creador, antes que existiera la tierra. Y este es un mensaje especial. Y todo aquel que sea ungido de Yahweh, como decía al principio, sea hombre o mujer, va a entender, va a discernir que este mensaje es para vos y para esa persona. ¿Quién es un ungido? La palabra ungido en el hebreo es Mashiach, que nosotros lo conocemos a nuestro Salvador, que en el hebreo es Yahshua. Mashiach significa ungido. Significa ungido, significa lleno o untado. Untado significa bañado con aceite. Cuando Yahweh habla acerca de sus ungidos, está hablando de sus escogidos, aquellos que están llenos de su espíritu. Y claramente Isaías, el profeta Isaías, dice acerca del ungido de Yahweh, del hijo de Yahweh, que es Yahshua, que él fue ungido por medio del espíritu de Yahweh. Podemos ver otros ejemplos como David, etcétera, etcétera. El ungido de Yahweh es aquel que marca una diferencia. Es aquel que puede estar en 100, 1000, 10.000 personas, pero espiritualmente se discierne quién es el ungido o la ungida de Yahweh.
El ungido de Yahweh es lleno del espíritu de santidad, como en el antiguo pacto cuando escogían a los siervos de Yahweh, ejemplo David, el profeta Samuel vertió un cuerno de aceite sobre David teniendo pocos años de edad, siendo un niño, fue ungido para luego, cuando llegue el tiempo de Yahweh, ser el rey de Israel. El ungido era bañado, lleno de aceite, para ser apartado para Yahweh. El ungido es aquel que fue predestinado, escogido. Es aquel que fue sellado, apartado para Yahweh, antes de que naciera en la tierra. Por eso, el ungido es aquel que siempre va a marcar la diferencia. Aunque la persona no quiera, Yahweh ya así lo determinó. Marcará la diferencia en el mundo espiritual y marcará la diferencia en el mundo físico. El ungido tiene su vida totalmente difícil. El ungido de Yahweh es aquel que su vida, toda su vida, su niñez, su infancia, su adolescencia, siempre fue de proceso en proceso, en una vida difícil, en una vida totalmente complicada. Son aquellas personas que dicen, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué ha sido tan dura mi vida? ¿Por qué he sufrido tanto? Porque sos un ungido de Yahweh. El ungido siempre tendrá una vida difícil, siempre tendrá una vida de caminar difícil, porque caminará en el camino angosto, no caminará en el camino ancho. Porque el camino angosto, el camino de la senda antigua, el camino Kadosh, el camino santo es difícil de andar, pero lleva a la salvación. El camino ancho es fácil de andar, pero lleva a la perdición. El ungido siempre tendrá la vida difícil. Siempre tendrá que vivir pagando el precio. Tendrá que pasar muchos procesos. Tendrá que pasar dolor, aflicción, pérdida, obediencia, muerte, entrega. Tendrá que pasar soledad. Tendrá que pasar duelo, aflicción, pérdida. ¿Por qué? Porque así Yahweh lo determinó. Si vamos a las Escrituras, si vamos a la Biblia, a la Torá, todos los siervos de Yahweh, tanto hombres como mujeres, que eran ungidos, que eran apartados para Yahweh, tuvieron que pasar diferentes procesos, diferentes pruebas, diferentes pérdidas, soledades. ¿Por qué? Porque así Yahweh lo determinó. El que es ungido de Yahweh siempre tendrá un camino difícil de andar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Mesías regrese o hasta que nos llegue la hora de dormir, hasta que el Mesías, Yahshua, venga a buscarnos en las nubes. El ungido tiene un corazón conforme a Yahweh. Es valiente. Siempre va adelante a pesar de los obstáculos. No se detiene. Es un guerrero. Y ya estaré más hablando acerca de este mensaje, el guerrero de Yahweh. ¿Quién es un guerrero de Yahweh? No es el que dice, diablo te corto la cabeza, diablo te reprendo. Ese no es un guerrero. El guerrero de Yahweh es aquel que marca la diferencia en el mundo espiritual. Y cuando hablamos del ungido, tiene un corazón conforme a él. ¿A quién? Al Padre. Siempre está agradando al Padre. No le está agradando al esposo, a la esposa, a sus hijos. No le está agradando a los hermanos. Está agradándole a Yahweh. El que es ungido de Yahweh es valiente a pesar de los obstáculos, a pesar de las pruebas, a pesar de todo lo que vive. Siempre dice, vamos para adelante, seguimos a pesar de. El ungido muchas veces se queda solo. Y cuando hablo de ungido estoy hablando de hombre y mujer. El ungido de Yahweh, que es apartado para Yahweh, apartada, siempre va a pasar en algún momento en su vida en quedarse solo. Ya no tendrá relaciones con hermanos, con familiares, con seres queridos, porque Yahweh va a sacar las personas que no son de bendición.
Yahweh va a sacar a ese ungido, le va a sacar personas que son de tropiezo. Muchas veces tendrán aún enemigos cerca, tanto en la congregación, en el ministerio, en compañeros de trabajo, familias. El ungido siempre será señalado, criticado por lo que hace, por la obediencia que tiene al Padre, por la consagración que tiene al Padre, que en el mundo natural no lo entienden, no lo comprenden. El ungido de Yahweh siempre va a tener celos, envidias de otros hermanos. Porque el ungido de Yahweh marca una diferencia espiritual. Ve, escucha, discierne, vive lo que muchos no viven. Pero no por lo que él haga o por lo que ella haga, sino porque lo que Yahweh determinó sobre esa persona. Por eso el ungido de Yahweh, dentro del plano natural, dentro del plano en sí espiritual, no lo entienden, no lo disciernen, claramente no lo saben discernir. Todo lo que no le bendice al ungido de Yahweh, Yahweh se lo quita. Yahweh lo saca del camino, porque Yahweh es celoso. ¿Te ha pasado que en un segundo desapareció una persona en tu vida? Desapareció un grupo de personas. Yahweh es celoso con sus hijos y más aún con sus ungidos, con aquellos que tienen un propósito divino, aquellos que tienen el espíritu de Yahweh. Yahweh es celoso y cuando ve que el ungido puede caer, tropezar, puede desviarse, viene el Padre y lo corre y lo protege y saca a todas esas personas que no son de bendición. Porque el ungido de Yahweh es separado, es apartado para vivir con Yahweh. El ungido de Yahweh es como el aceite de oliva, para que entendamos. Para ser ungido de Yahweh, esa persona tiene que pasar un proceso, como la aceituna que entra en un proceso para llegar a ser aceite de oliva, aceite extra apartada para algo especial. Cuando hablamos de la aceituna, hablamos del aceite y hablamos de la prensa de aceite. El ungido de Yahweh, aquel que está lleno del espíritu de Yahweh, que tiene la unción de Yahweh, va a tener que pasar por la prensa. Y la prensa es el proceso que el Padre va haciendo sobre ese ungido. ¿Y cuándo dura la prensa? Toda la vida. De proceso en proceso. ¿Y cuál es la prensa de aceite? ¿Cuál es el proceso del aceite? Primero, la planta, la materia. Luego se limpia la aceituna con agua. Y la aceituna representa el ungido de Yahweh. Por eso dice la Escritura, los dos testigos, los dos olivos de Yahweh. Vertí aceite sobre los dos testigos. Dice que el agua limpia la aceituna y le saca todo el polvo, todo lo que tiene insectos, todo lo que nos sirve. El agua representa el espíritu de Yahweh. A través de la llenura del espíritu de Yahweh, cuando entra en la vida de un ungido, comienza a purificarlo, comienza a limpiarlo, comienza a sacar lo que no va. Luego la aceituna entra en una batidora, entra en una trituradora y empiezan a ser machacadas. Y esos son los procesos que Yahweh hace con sus ungidos. Los golpea, los tritura y los machuca. ¿Para qué? Para sacar el aceite de la aceituna. Para sacar lo mejor de la aceituna. Y así hace Yahweh con sus ungidos. Cada vez que Yahweh quiera levantar a un ungido y usar a uno, tiene que pasar procesos antes. Tiene que ser golpeado, tiene que ser limpiado por agua, tiene que ser triturado, tiene que luego pasar por la prensa. ¿Hasta qué? Hasta poder sacar el aceite en la aceituna. Y así hace Yahweh con sus ungidos.
Muchas personas ven a ungidos de Yahweh, hombre o mujer, sirviendo, ministrando, siendo usados por Yahweh. Y muchos hermanos dicen, ay, mirá cómo Yahweh lo usa al hermano, a la hermana, al pastor, al moré. Y muchos dicen, ay, cómo me gustaría ser usado por Yahweh como ellos. Y saben que a esas personas que hablan de esa manera, no tienen idea de lo que están hablando. Porque para ser un ungido de Yahweh, primeramente lo tiene que determinar Él. Segundo, tiene que pagar un precio muy grande. Un proceso que es toda su vida. Tenemos que ser aceituna machacada, triturada, golpeada. ¿Para qué? Para que Yahweh saque lo mejor. Porque más unción Yahweh derrama sobre sus siervos, más unción Yahweh derrama y aceite de su espíritu sobre sus siervos para ser ungidos de bendición y luz, más procesos tendrán que pasar. Por eso el ungido de Yahweh es como esa aceituna que va de proceso en proceso a sacarle el aceite. Y el ungido de Yahweh es como el vino nuevo. Es como el mejor vino, ese mosto que marca la diferencia, como ese vino que hizo Yahshua en el milagro, que faltaba el vino en la boda. Fue el mejor vino que hizo él a través del milagro. Y vemos el mismo proceso. Está la planta de la vid, donde sacan el racimo de uva, luego la uva la fermentan, le hacen el mosto, le sacan la piel, la pulpa y la semilla, luego la llevan a un lugar donde es un lugar de levadura y alcohol, donde se estaciona hasta que se añeja, se estaciona, y cada vez que ese estación o ese proceso de estancamiento de la uva, si pasan más meses o años, el vino es mejor. Mínimo aproximadamente reposan 2 años para luego sacarle el jugo juntamente con el alcohol y poder hacer el vino. Entonces tenemos que entender algo. El ungido de Yahweh es aquel que aprende a vivir los procesos, tanto como el aceite sacado de la aceituna y el vino nuevo, el mejor vino sacado de la planta de la vid. Por eso necesitamos entender que el ungido de Yahweh es aquel que está viviendo procesos en procesos. Si en tu vida, toda tu vida hasta que conociste a Yahweh y desde adelante viviste pruebas, luchas, ataques, situaciones difíciles y viste que Yahweh siempre estuvo con vos hasta ahora y Él te usa y Él quiere usarte y Él quiere que seas luz y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sos un ungido de Yahweh. Tanto hombre como mujer son llamados a marcar la diferencia. Por eso el enemigo sabe quién es un ungido de Yahweh. Por eso el enemigo no va a atacar a alguien que esté en la carne, que esté en tinieblas o en la oscuridad. Va a atacar a alguien que en las manos de Yahweh sea poderoso en el espíritu de Yahweh en contra del reino de las tinieblas. Aquellos que están en la luz y llevan luz en las tinieblas, a ellos van a atacar. ¿Por qué? Porque marcan la diferencia. El salmista declara, Salmo 105, versículo 15, a través del salmista dice Yahweh, no toquen a mis ungidos, no hagan mal a mis profetas. Cuando alguien quiere tocar al ungido de Yahweh, Yahweh sale al encuentro. Yahweh defiende a sus ungidos. Hay de aquel que toque un ungido de Yahweh, sea hombre o mujer, alguien que tenga el espíritu de Yahweh, la unción del espíritu de Yahweh, alguien que realmente tenga en sí al Padre, a su espíritu, que esté en la verdad, que esté en la luz. Hay de aquel que lo toque, porque Yahweh es celoso y Él actuará y Él vendrá con mano dura sobre esas personas. No hagas tu propia justicia, deja que Yahweh haga la justicia. Por eso, cuando vemos acerca del aceite y el vino, vemos que para hacer el mejor aceite y el mejor vino, tuvo que entrar en un proceso.
Tuvo que entrar en un proceso, tanto el aceite como la uva, para hacer el mejor aceite y el mejor vino. Y los ungidos de Yahweh tienen que entrar en procesos, hasta que llega el tiempo y el Padre los levanta. Y el claro ejemplo lo vemos en David. David fue ungido y gracias a la unción del Espíritu de Yahweh venció a Goliat. Pudo matar a tantos filisteos y sacarle el prepucio. Pudo ser un gran guerrero y llegar a ser el rey de Israel hasta que el Padre cumplió su propósito. Entonces necesitamos comprender quién es un ungido de Yahweh. El ungido de Yahweh es aquel que es lleno del Espíritu de Yahweh. No es aquel que hace show, no es aquel que vive gritando, no es aquel que vive demostrando lo que tiene, porque esa es la falsa unción. Entonces vemos que Yahweh escogió a muchos de sus siervos y los ungió. Podemos ver en David, podemos ver en Moisés, podemos ver en muchos, aún en el profeta Elías. Siervos de Yahweh, Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos hombres escogidos por Yahweh, ungidos. Daniel capítulo 9, versículo 24, habla de Daniel. Daniel fue una persona íntegra, una persona que claramente era apartada para Yahweh, que tenía intimidad con el Padre. Y vemos que Isaías capítulo 61, versículo 1, claramente el profeta habla diciendo, me ha ungido, hablando el profeta con las mismas palabras que Yahshua cuando él vino a la tierra. Él me ha ungido, mi Padre, para dar buenas nuevas a los afligidos, vendar a los batidos de corazón, a los quebrantados de espíritu. Yahweh me ha ungido, dice Yahshua. ¿Y de qué manera Yahweh ungió a su Hijo? Por medio de su Espíritu. La unción es cuando estás lleno del Espíritu de Yahweh. Que no hace falta hablar y la presencia de Yahweh ya se manifiesta donde vos estás. Que no hace falta demostrar nada porque el Espíritu de Yahweh es el que hace. Y eso es lo que Yahweh está hablando hoy a esos ungidos. Que no bajen los brazos. Que no se desanimen. Que no se caigan delante del enemigo, que no tiren la toalla, como se dice el dicho, sino que avancen, que sigan. ¿Por qué? Porque Yahweh quiere que sigan adelante, que sigan en la senda antigua, que sigan en la verdad, a pesar de todos los obstáculos, de todos los procesos y de todas las cosas que uno puede vivir. Ahora, hay muchos hijos de Yahweh que son ungidos, pero no todos tienen intimidad con el Padre. Podemos tener unción, podemos tener el Espíritu de Yahweh, pero no le dedicamos tiempo al Padre. Y necesitamos dedicarle tiempo a Él. Necesitamos escuchar su voz. Muchos conocen los milagros y las bendiciones de Yahweh, pero no tienen intimidad. Muchos sienten la presencia de Yahweh, pero pocos escuchan la voz del Padre. Entonces necesitamos entender si somos ungidos de Yahweh o no. Este mensaje que Yahweh te está dando es para que te des cuenta si sos un ungido o no. Si tenés al Espíritu de Yahweh o no. El propósito de un ungido de Yahweh no es ser usado por Yahweh, sino conocerlo en intimidad. Muchos quieren ser llenos, quieren ser ungidos para que Yahweh los use. Pero es al revés. Tenemos que ser llenos y ungidos para caminar con Él, para relacionarnos con Él y así, a través de esa intimidad, Él nos va a usar. Él se va a manifestar. El ungido de Yahweh primeramente tiene que tener intimidad con Él, tiene que tener una relación con Yahweh a través de su Espíritu y a través de esa intimidad y de relación es donde empezamos a servir. Es donde empezamos a obedecer, es donde empezamos a ser usados por Yahweh a través de su Espíritu. El ungido de Yahweh conoce el mundo espiritual,
discierne el mundo espiritual, sabe lo que está bien y lo que está mal, sabe cuando viene un ataque de Satanás o cuando Yahweh está mandando una prueba para madurar y crecer, sabe cuando ataca Yahweh, habla en sueños o Satanás ataca en los sueños, sabe discernir lo que está bien y lo que está mal. El ungido de Yahweh es aquel que agrada el corazón del Padre. Agrada el corazón del Padre, no agrada el corazón del hombre. Obedece a Yahweh, no obedece al hombre. El ungido de Yahweh siempre busca el consejo del Padre, siempre busca la voluntad del Padre, lo que al Padre le agrada. Y claro ejemplo que nosotros tenemos es de nuestro amado Mesías, el Salvador. Él siempre, todo lo que hacía era agradando al Padre. Yo no digo nada por mi propia cuenta, todo lo que digo es lo que el Padre me enseñó. Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Yo obedezco a mi Padre, no obedezco a lo que haga yo o lo que hagan los demás. Por eso dice en Juan, dice claramente, ahí en Juan capítulo 17, versículo 3, dice, ¿en qué consiste la vida eterna? Dice el Mesías. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo, dice él. ¿Quién es el Hijo? El Hijo de Yahweh, Yahshua. ¿En qué consiste la vida eterna? Que te conozcan a ti, intimidad, relación, y conozcan a tu Hijo. Eso es lo que el Padre está buscando. Por eso muchos pueden ir a una iglesia, a una quejilá, una congregación, pueden leer la Biblia, la Torá, pueden estudiar el hebreo, pueden orar, hacer tefilá, pero no tienen una intimidad, porque no tienen al Espíritu de Yahweh, porque no son ungidos. Y eso viene del Padre, por medio del anhelo del corazón de cada uno de nosotros. Por eso el ungido de Yahweh marca una diferencia. ¿A quién va a atacar Satanás? Al ungido de Yahweh. No va a atacar a cualquiera. No va a atacar al que tiene un pie adentro en la verdad y un pie en la mentira. Aquel que juega con el pecado. Hoy peco, mañana me arrepiento. Hoy peco, mañana me arrepiento. El ungido de Yahweh es el que es usado por Yahweh de una manera especial. Pero aún así es el que va a ser más atacado. Y tenemos que entender algo. ¿Quién es el que te unge? ¿El pastor? ¿El líder? ¿El moré? ¿El roé? ¿Quién es el que te unge? Yahweh es el que te unge. Yahweh es el que derrama de su espíritu, el que te da la unción. ¿Qué es la unción? ¿Tirar a la gente? ¿Que la gente se revuelque? ¿Usar ropa ungida, usar diferentes elementos como muchos hablan de la falsa unción? No, ¿qué es la unción? La unción es la capacitación que Yahweh nos da para ejercer un ministerio. Y dentro de esa capacitación están los dones, que son herramientas espirituales que Yahweh nos da para servir al cuerpo, al pueblo, a la novia. El que te unge no es el pastor, no es una congregación. El que te unge es Yahweh a través de su espíritu. Él es el que te unge, el que te sella, el que te marca. Y es el que levanta al ungido. El hombre no te puede ungir. El hombre no te puede levantar. Solo Yahweh lo puede hacer. Porque Él lo determina para una función determinada. Por eso dice Juan, 1 Juan capítulo 2 versículo 20, ustedes tienen la unción del Santo. Y ustedes lo saben, dice Juan. Ustedes lo saben, ustedes que son consiervos, ustedes saben que tienen la unción. ¿La unción de qué? La capacidad, el aceite, el Espíritu de Yahweh. Ustedes los tienen. ¿Por qué? Porque es la unción del Santo. ¿De qué santo? 3 veces santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Yahweh. El yo soy el que soy. Él tiene su
aceite, su unción, su poder, su ruaj, su espíritu, el espíritu de santidad. Ustedes tienen el espíritu del santo, de Yahweh, y ustedes lo saben. Por eso el ungido de Yahweh siempre tendrá una vida difícil. ¿Tendrá momentos de bendición? Sí. ¿Momentos de alegría? Sí. Pero va a haber muchos momentos que tendrá que pagar precios, que tendrá que entrar en procesos, que tendrá que obedecer aunque cueste, aunque duela, que tendrá que renunciar a muchas cosas. No va a ser fácil, y no es fácil el camino del ungido de Yahweh, pero es el camino que Yahweh determinó. Yahshua mismo dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Claramente dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué Yahshua dijo eso? Porque era muy difícil lo que él tenía que pasar. Era muy difícil lo que él tenía que padecer, dar su vida, su sacrificio. Pero él entendió que era un ungido de Yahweh y que por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, Israel podía ser restaurada y todo aquel que creía en él podía ser salvo. Todo aquel que es nacido de Yahweh es hijo de Yahweh. Pero no todos son ungidos de Yahweh. No todos son llenos del Espíritu de Yahweh. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una función determinada. Y cada uno tiene que entender que si Yahweh te llamó para ser ungido, hay que pagar un precio. Muchos quieren la unción, muchos quieren ser usados por Yahweh, muchos quieren tener dones, quieren ser de bendición, de luz, pero no quieren pagar un precio. No quieren ser obedientes. No quieren entrar en los procesos de Yahweh. Y no cualquiera puede pasar esas pruebas. Solamente aquellos que tienen intimidad con el Padre y tienen el Espíritu de Yahweh. Por eso en Hechos capítulo 6, versículo 3, eligieron a 7 diáconos, hombres llenos del Espíritu de Yahweh. Hombres llenos del Espíritu de Yahweh. Hechos capítulo 6, versículo 3. Entre ellos Esteban. Oraron a Yahweh y el Rúa le marcó quiénes eran. Eran ungidos, eran apartados para una función determinada. ¿Quiénes tienen que servir dentro de una congregación o un ministerio? Hombres y mujeres llenos del Espíritu de Yahweh, ungidos. Para servir a Yahweh hay que estar ungidos. Aquel que no es ungido, que no es apartado por Yahweh, no puede servir a Yahweh. Todo aquel que no tenga el Espíritu de Yahweh no puede servir, no puede ser una herramienta de bendición. Porque nosotros, los que somos ungidos, somos instrumentos. Porque el que habla, el que ministra, el que opera es el Espíritu de Yahweh. Cuando uno aprende a ser ungido de Yahweh y obediente, el que hace todo es el Padre a través de su Espíritu. Solamente uno es un vaso, es un medio, es un instrumento para que el Espíritu de Yahweh haga la obra. Y Hechos capítulo 2, versículo 4, cuando estaban unánimes juntos, celebrando Shavuot, la fiesta de Pentecostés, dice que descendió el Espíritu de Yahweh y llenó a todos en ese lugar. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Lenguas que hacían maravillas, exaltaban el nombre de Yahweh y su Torá. Para ser usados por Yahweh, necesitamos ser llenos del Espíritu de Yahweh. Y este mensaje es específicamente para aquellos que son ungidos. Para aquellos que son ungidos de Yahweh. Estaba andando mal Instagram. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que si Yahweh te llamó para ser un ungido, quiero decirte que tu vida va a ser difícil. Tu vida va a ser de piedras, de obstáculos, de ríos, de tormentas, de huracanes, de desiertos, de valles hermosos, de valles llenos de flores, de pájaros. Va a haber de todo.
Pero la mayoría de ese camino va a ser difícil. Porque el ungido de Yahweh no vive de color de rosas, de bendición tras bendición, de cielos abiertos, de multiplicación sobrenatural, porque eso es ficción. Es una película de ficción que no existe. El verdadero ungido de Yahweh tendrá que pagar un precio grande en esta tierra. ¿Por qué? Porque el galardón, la recompensa no es acá. No es que yo, por ser siervo y ungido de Yahweh, voy a vivir como un rey acá. Porque Yahweh no quiere que vivamos como reyes acá. Yahweh quiere que aprendamos a vivir en esta tierra con lo justo y necesario. Y si Él nos bendice, poder bendecir a otros. Porque los galardones y las recompensas están en su reino. Por eso el ungido de Yahweh es como el aceite extra virgen. Ese aceite especial que no se consigue en cualquier lado. El ungido de Yahweh es el mejor vino, el mejor mosto que no se consigue en cualquier lado. Y hay muchos pastores, muchos ministros, muchos hermanos que quieren ser ungidos. Pero ¿quién lo determina eso? Lo determina el Padre. Y cuando el Padre lo determina a través de su Espíritu, nosotros tenemos que entender algo. Hay que pagar un precio. Y ese precio es obediencia. Y ese precio es agradarle a Él. Ese precio es tener intimidad con Él. Ese precio es escuchar su voz y entender lo que Él quiere, lo que Él ve. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Su voluntad no es nuestra voluntad. Y para ser ungidos de Yahweh necesitamos entender esto. El ungido de Yahweh, escuchaba lo que te iba a decir, el ungido de Yahweh se huele espiritualmente. Alguien que es ungido de Yahweh, y cuando digo ungido me refiero a hombre o mujer, se huele espiritualmente, se discierne. Aquel que tiene el Espíritu de Yahweh y se cruza con un ungido, dice, este es o esta es una ungida de Yahweh, está lleno de la presencia de Yahweh. Es una persona que está en la luz, que es un instrumento importante en la mano del Padre. ¿Qué más? Huele bien. Espiritualmente se ve bien, porque tiene los dones, los frutos a la vista. ¿Para qué? Para que sean árboles que den fruto y puedan venir a comer. Por eso el ungido de Yahweh se discierne espiritualmente. Aquel que no tiene el Espíritu de Yahweh no puede discernir quién es un ungido de Yahweh. El ungido de Yahweh es el que huele bien, el que se ve bien y el que sabe bien, porque comen de él. No como dice Mateo, el mal árbol da mal fruto. El buen árbol da buen fruto. Un buen árbol no puede dar mal fruto, ni un mal árbol puede dar un buen fruto. Es imposible, porque lo que sembramos, cosechamos. El ungido de Yahweh es aquel que tiene un árbol que da buen fruto, que tiene vida, que está lleno de luz, que puede dar de comer a otros. Por eso tenemos que entender que Yahweh, a través de este mensaje, está diciendo, yo te escogí como un ungido, una ungida mía. Y que si has pasado tantos procesos, tantas pruebas, tantas aflicciones, tantas pérdidas, tantos dolores, es porque es parte de tu vida, porque yo te escogí como un ungido mío, como una ungida mía. ¿Y cuándo se va a terminar? Se va a terminar cuando alcances el nivel que tengas que alcanzar, cuando alcances la madurez que tengas que alcanzar, cuando aprendas a obedecerme en la totalidad, cuando agrades mi corazón, cuando hagas mi voluntad.
ese proceso llegará al final. Pero así, la única manera es que vas a ser, dice Yahweh, un ungido, una ungida aprobada para mí. Por eso el ungido de Yahweh tiene tantas situaciones difíciles en su vida. Que los religiosos, aquellos que no conocen al Espíritu de Yahweh, no conocen el mundo espiritual, le dicen, este hermano o esta hermana está en pecado. Algo está haciendo. Siempre tiene pruebas, siempre tiene luchas, siempre tiene tentaciones, siempre tiene ataques, siempre tiene opresión, siempre le pasa algo. ¿Por qué será? Porque el reino de las tinieblas lo quiere destruir, lo quiere matar, la quiere matar. ¿Por qué? Porque es un ungido de Yahweh. Porque fue destinado en esta tierra para un propósito muy importante. Y quiero decir algo. Saquémonos de la idea lo que enseñaron en la iglesia. Porque muchas iglesias enseñaron esto. Si vos no querés ser usado por Yahweh, Yahweh va a usar otra persona. Nadie es indispensable. Eso es lo que nos enseñaron en la iglesia. Y yo quiero decirte algo. Si Yahweh determinó algo con vos, Yahweh está dispuesto a cumplirlo, pero vos tenés que poner por tu parte. Y lo que Yahweh determinó con vos, no lo va a hacer con otra persona. Porque Yahweh no obra así. Y eso es una mentira que nos enseñaron en la iglesia. Yahweh llamó a cada uno con diferentes propósitos. Porque nosotros somos parte de un cuerpo y cada parte del cuerpo tiene diferentes funciones. Si vos no tomás la decisión de obedecer, de consagrarte, de seguir, de pelear, de luchar para ser un ungido de Yahweh, Yahweh no va a poder cumplir su propósito en vos. Porque Yahweh no te va a obligar. El que te obliga es el hombre. Yahweh no obliga a nadie. Pero Yahweh ve la disposición del corazón. Pero si vos tenés llamado de Yahweh para ser un ungido de Él y no atendés a su llamado, no es que dice Yahweh, no atendiste mi llamado, te dejo un costado, elijo otro. No, porque lo que iba a hacer con vos, iba a hacerlo con vos, no con otra persona. Entonces, si vos entendés que Yahweh te llamó como un ungido, como una ungida, no importa las cosas que tengas que pasar porque estás dentro del propósito de Yahweh. Y si Yahweh está con vos, ¿quién contra vos? Y si el amor de Yahweh está en tu vida, nada te podrá separar de Él. No es fácil. No digo que sea fácil. No es fácil, pero no es imposible. Porque si hacemos lo que Él nos pide, tener intimidad con Él, relación con Él, conocer su voluntad, conocer su palabra, conocer su corazón, conocer sus pensamientos, conocer sus anhelos, Él nos llenará de su espíritu y llegaremos a ser ungidos de Yahweh, dentro de su voluntad y dentro de su propósito. Así que damos gracias al Padre por esta palabra. Bendecimos el nombre de Yahweh. Él es bueno. Y gracias a todos los hermanos que siempre están presentes en el ministerio, apoyando, los que están trabajando juntamente conmigo. Yahweh es bueno. Y comparte este mensaje porque es un mensaje especial. Solamente para los que son ungidos. Los que son ungidos van a entender. Van a comprender. ¿Por qué? Porque todo lo que el Padre habló hoy es para ellos. Para esas personas que marcan una diferencia. Que no son más del montón. Son esas, como le dicen, bicho raro, o la oveja negra, o los que no entran en ningún lugar. Son esos que son como extraterrestres, personas que Yahweh escogió para marcar la diferencia. Mayor prueba, mayor proceso, mayor aflicción, mayor será la unción que Yahweh derramará. Así que damos gracias al Padre desde México, Hermosillo. Abrazo grande, Yahweh les bendiga, seguimos adelante en la senda antigua. Bendiciones y nos vemos pronto. Estaremos ya en esta semana con las escuelas, seguiremos con otro mensaje el viernes que va a ser también de gran bendición. Así que seguimos adelante, abrazo grande, gracias por estar, gracias por las oraciones,
por todo lo que hacen y seguimos en la senda antigua. Bendiciones, shalom.